Muy buenas tardes, damas y caballeros, a nivel del mundo entero. Todas esas personas que estamos conectadas en este momento, en esta conexión virtual, espiritual, a la cual el Señor ha llamado a este ministerio, para que hoy edifique, para que hoy guíe, para que hoy presente una estrategia diferente en este caminar que nosotros hemos emprendido, el cual, Señor, tú nos estás marcando. Sábado 22 de abril, desde Panamá, República de Panamá, vamos a presentar un tema muy importante y nos los va a dar nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Esta enseñanza espiritual, tiene como título Creer en medio de una batalla difícil en Jesús. Buenas tardes, bienvenida Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todas, a todos. Creo realmente que va a ser un tema de mucha bendición para cada uno de los que van a escucharla y que van a entender cómo lograr por medio de Jesús que se pueda avanzar en la vida de uno y lograr cambios que uno necesita. Lo primero que quiero explicar es, yo creo que la palabra creer ya todo el mundo sabe que es confiar en el Señor, creer que Él sabe lo que nos conviene y en el tiempo que lo da. Adicionalmente a eso, hay algo que dice ahí, una difícil batalla, una batalla difícil. ¿Qué significa batalla? Cuando hay una situación de contienda con otras personas, otras situaciones espirituales, puede ser humana como espiritual. Batallas espirituales difíciles de manejar por la falta de conocimiento. Me acordé que uno de los puntos importantes que acaba de leer esta Cecilia dice conocimiento de Dios. Nadie puede lograr absolutamente lo que quiere, lo que desea, si no se mete en la palabra de Dios y la hace real a su vida. No intentando usar la palabra para beneficiarse propiamente uno, sino que el Espíritu de Dios lo guía a uno a través de la palabra para que esa palabra rompa, quiebre y destruya toda batalla difícil que hay en la vida de un ser humano. Me puse a pensar, a meditar, porque todos los que de alguna manera hemos tenido grandes batallas, podemos entender cuando Dios nos conoce a nosotros o nos acercamos por medio del instrumento que Dios ponga en la vida de cada uno de nosotros. Al llegar a los pies de Cristo, salimos de Egipto para entrar en un nuevo lugar donde vamos a tener que aprender a conocer al Señor. Vamos a experimentar salir de una esclavitud del mundo a conocer y manejarnos con la parte importante de Dios. ¿Qué significa cuando vivimos esclavos del mundo? No tenemos la capacidad de discernir bien en lo que nos conviene y no nos conviene. No sabemos actuar de forma firme porque el mundo atrae y las situaciones que existen en él son situaciones que distraen a la persona para lograr que el Señor pueda actuar en la vida de un ser humano. Aquí estamos entendiendo
que para yo lograr que una batalla difícil en mi vida se logre romper, necesito esa parte espiritual que me va a ayudar a conocer a Jesús más de cerca y que Él pueda quebrar aquello que me impide seguir dando vueltas en círculo como le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale para ir a una tierra que Dios le ha prometido. Pero antes de llegar a esa tierra prometida, los judíos, los israelitas, tuvieron que aprender cosas que no sabían cómo manejar. Por ejemplo, la idolatría, la adoración a otros dioses y extrañar lo que vivieron en el pasado en vez de desear que el Señor cambiara su circunstancia, su situación y se lograra entrar en una bendición para la vida del ser humano. Es ahí donde vemos que para entrar en una batalla difícil, yo tengo que aprender. Yo no puedo lograr entender algo que me sucede a mí si yo no aprendo primero cómo identificar aquellas batallas que me están impidiendo lograr esa bendición que Dios me ha prometido, que se retrasan, que se aguantan, porque yo no tengo la manera de saber cómo expresarme con el Señor para entender en el nombre de Jesús que necesito cambiar muchas situaciones en mi vida para que se dé la bendición que Dios quiere darme a mí. Cuando uno sale de Egipto, que es la esclavitud del pecado, todos tenemos una tierra prometida que Dios nos promete a través de sus promesas y a través de todo aquello que vamos a lograr por medio del conocimiento de Jesús. Yo quisiera, María Luisa, para empezar, que me leas, yo te di unas citas y quiero que me leas, y después Débora en la Nueva Versión Internacional, Primera de Corintios 15, 57, y después Segunda de Corintios 2, 14. Que te las di, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 57. Aquí está. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguidito leo la Segunda de Corintios 2:14. Sí, por favor. Ok, aquí está. Segunda de Corintios 2:14 dice así. Dice, tiene un subtítulo que dice triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora te Amén. toca a ti, Débora. Amén. Primera de Corintios 15, 57, Nueva Versión Internacional, dice así: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14, Nueva Versión Internacional. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Amén. Miren qué bonito la fragancia de su conocimiento, el olor de su conocimiento, y sin eso no podemos entrar a la tierra prometida que Dios nos ha dado. Miren,
Yo muchas veces se los he dicho. Las palabras bonitas adornan, embellecen, dan gozo momentáneo, pero nada se puede comparar a la presencia de Jesús en la vida de una persona. Absolutamente nada. Yo no puedo quedar bien con el hombre y con Dios. Yo tengo que aprender a entender que para que el conocimiento de Dios se manifieste poderosamente en mi vida, yo necesito entender, fijar mi mirada en Jesús, comprender lo que Él espera de mí y caminar en el camino que Él ha dispuesto que yo camine para lograr que esas bendiciones, esa batalla difícil que tengo y que no puedo solucionar, Él pueda, con su conocimiento y como dice la palabra, el olor de su conocimiento, darme la bendición que yo tanto anhelo. Entonces, ¿qué sucede con el hombre? El hombre da vueltas y vueltas y vueltas y regresa al mismo problema constante, regresa, no tiene solución. Y eso le pasó al pueblo judío también. 40 años dio vueltas en círculo. Y ninguno de los que no aprendió pudo entrar en la tierra prometida. Solo aquellos que habían experimentado nacimiento y crecimiento dentro de ese tiempo en que los viejos, ninguno entró, solo las generaciones nuevas. Entonces, el primer versículo que me leyeron, que es 1 Corintios 15:57, dice, no hay victoria sin Cristo. No hay victoria sin Cristo. ¿Qué significa eso? Yo puedo caminar, yo puedo moverme de tal lugar, pero si Cristo no está en mi corazón como debe ser, no vendrán las bendiciones de esa tierra prometida a la que Dios tiene para cada ser humano. No es para una sola persona. No, 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 no. Mi tierra prometida es aquello que va a hacer que mi vida cambie completamente en una plenitud en Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa entrar en una batalla? Cuando yo tengo que entrar en una batalla, yo tengo que cambiar mi conducta, mi moral. Tengo que cambiar y conocerme a mí misma por medio de Jesucristo. ¿Para qué va a suceder eso? Para que yo pueda entender los procesos que Él me lleva con los desiertos, con las pruebas que me hace pasar, para que todo eso logre llevarme a la bendición sobreabundante que Dios me ha prometido, como dice en número 6 del 22 en adelante, donde Él dice que yo voy a tener abundantes bendiciones de parte de Él. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el ser humano, también lo he experimentado yo, aquí todos hemos experimentado este tipo de situaciones en batallas. El Señor tiene que ir mejorando nuestra conducta, nuestra forma de actuar, tiene que provocar disciplina, que es otro de los puntos de las batallas, darme armas espirituales, porque aquí las armas son espirituales. Aquí no son naturales las armas, sino aquellas que Dios me dé a mí para lograr
que la bendición que yo quiero de mi tierra prometida provoque que se cumpla por medio de la palabra de Dios. Sin palabra no hay bendición, porque yo necesito entender que por algo Dios dejó un manual de conocimientos. ¿Para qué razón? Para que yo supiera actuar en cada situación que yo tenía que aprender. Una batalla difícil no se puede ganar en 1 minuto, 5 minutos, 10 días. Depende del tiempo de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, además de las armas espirituales, cambiar mi conducta, conocerme, mejorar como ser humano, necesito disciplina y necesito que solamente Dios te lo pudo decir, María Luisa, estrategia y conocer el territorio en el que yo voy a caminar para lograr avanzar. Hace como 3 o 4 vueltas, no recuerdo cuándo fue, les expliqué que uno tenía que caminar en el territorio enemigo para crecer. No podía crecer en lo bonito fuera, sino uno tenía que entrar y batallar la bendición que uno quería de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa que yo pueda lograr manejarme de tal manera que pueda experimentar que una batalla difícil se vaya quebrando, rompiendo? En una batalla difícil siempre hay milagritos. Lo quiero decir de esa manera. Cada avance que tú tienes en una batalla difícil trae buenas cosas. Puedes lograr recibir de parte de Dios en medio de esa situación difícil. Pero lo que no hay que hacer es que cuando entres en una batalla difícil, retrocedas, le digas al Señor, ay Señor, me equivoqué. Es importante que se mantenga, siempre nos vamos a equivocar, pero en una batalla difícil, uno tiene que tratar de perseverar y ser constante y fiel al Señor en el camino, para que todo se vaya abriendo de una manera poderosa en el Señor Jesús. Entonces, quiero que empecemos el tema, porque lo que traigo para ganar una batalla difícil es estrategia divina. Vamos a hablar sobre lo que significa una estrategia divina de parte de Dios. Todos sabemos y comprendemos y lo hemos escuchado que las batallas de la Biblia se ganaron por Dios y Él la compartió con nosotros. ¿Qué significa eso? Y lo dice, creo que Éxodo 14:14, búsquenmelo porque no se las di, y lo dice también Jeremías 1:19. El Señor va delante de mí en mi batalla. Yo no voy ni a la par de Jesús, ni voy adelante de Jesús. Él va delante de mí. María Elisa la tiene, la tengo. Sí. Dale. Yo la tengo en NBI. Ajá, dale. Ajá, dice
Dice así. Dale. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Amén. Y acá, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. bueno, no significa que estar quieto significa no voy a hacer nada. Sí. Me voy a sentar en una silla. No, no es pasividad. Lo que uno tiene que hacer en ese momento es aprender, 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 aprender de la forma en que Dios va a demostrar su gloria en todo momento. Porque cada batalla, en esa batalla difícil, en esos milagritos que Dios va a hacer, esos milagritos me van a ir haciendo darme cuenta que me conviene creer en una batalla difícil en Jesús. Que me conviene a mí confiar en Él, aunque lo vea todo oscuro en un momento determinado. Entonces, eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Creen que estar quietos significa quedarse completamente inmóviles. Una de las cosas que ayuda mucho en el proceso de una batalla difícil es entender que yo necesito no solo confiar en Jesús, sino aprender su lenguaje, de cómo Él quiere que yo me mueva en esa batalla difícil. Las batallas difíciles llegan la mayoría de las veces, malas decisiones, nuestras propias fuerzas. No le preguntamos al Señor cómo hacerlo. No buscamos la dirección de Él, sino después de que cometemos el error. Porque queremos muchas veces ser más vivos que hasta el mismo Dios. Un mal consejo. Aquí nos explicó Derek hace como 3 semanas, creo que fue aproximadamente, nos habló de los 7 espíritus que hay, y yo quiero recordar que nadie que quiera entrar en una batalla difícil no lo puede hacer sin los espíritus que el Espíritu Santo nos va a dar. Valga la redundancia, lo que quiero decir es que yo necesito los dones del Espíritu Santo para saber cómo comportarme y cómo avanzar en cada proceso de mi vida. Y esas se las di yo, creo que era Isaías 11:2, ¿correcto? María Luisa. Sí, Débora, sí. La leemos. léamelo, por favor, que me lo lea la primera que lo tiene a mano. A ver, aquí está Isaías 11:2, dice. Aquí Isaías 11:2. 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Ajá. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. Yo no puedo entrar en un territorio donde voy a batallar sin tener la gracia del Señor con los dones de conocimiento, sabiduría,
inteligencia, consejo, porque yo necesito un buen consejo a veces. Personas que han estado antes que yo, que me puedan dar un consejo para avanzar en esa batalla difícil y seguir avanzando correctamente. Si la persona no te da un buen consejo, no funciona como consejero. Tan sencillo como eso. Porque uno de los puntos importantísimos en la estrategia divina que Dios nos va a dar es que tengamos conocimiento de cómo probar si los espíritus son de Dios o no. Y eso está en Primera de Juan 4:1, no se los di, solo anótenla para que después lo lean al final o mañana cuando lo repasen o cuando lo vuelvan a escudriñar. Primera de Juan 4:1, ahí dice, probad si los espíritus son de Dios o no. Entonces, yo estoy en una batalla difícil. El Señor Jesús me está adiestrando en una batalla. Y yo necesito tener claves, palabra de Dios, para lograr dar el siguiente paso que yo voy a dar. Cuando les di el entendimiento de lo que era batalla, la batalla no solamente es una persona conmigo, la batalla puede ser contra múltiples personas. Pueden ser rivales, personas que adversarios, pero no es una sola batalla. Pueden ser varias batallas al mismo tiempo. Y quiero decirles que yo he experimentado 4 batallas en un mismo momento, al mismo tiempo. Y eso necesita el conocimiento de Dios, el consejo que Dios me va a poner, la sabiduría que Dios me va a dar, la inteligencia que Dios me va a dar para que yo pueda avanzar y salir de ese círculo vicioso donde se repite el mismo problema y lograr el siguiente paso a la victoria con Cristo. Ya hemos visto lo que dice Primera de Corintios 15:57, Segunda de Corintios 2:14, donde dice el olor del conocimiento de Dios. Y Dios dice, sin Cristo no hay victoria. Solo Cristo salva, más nada salva. Más nada salva. Eso es algo que solo le pertenece a Jesús. Entonces, aquí vienen los primeros versículos que vamos a ver en la palabra como una estrategia divina de parte de Dios en la vida de Josué permitió que después de 40 años de haber entrado como espía a Jericó, 40 años después, el Señor le permitiera entrar en victoria a esa tierra que le había prometido al pueblo de Israel. Entonces, María Luisa, por favor, búscame Josué. Te dije Josué 5 del 13 al 15, ¿verdad? Así es. Ajá, Josué 5 del 13 al 15 y después me lo lees tú, Débora. Dice así. Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué
yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Josué 5, 13 al 15, Nueva Versión Internacional. El comandante del ejército del Señor, como título. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Amén. Aquí hay varios puntos importantes para las cosas que el Señor nos va a mostrar en este día y que va a enseñar, para que fijemos siempre la mirada en Dios. Eso es importantísimo, porque es lo único que nos va a ayudar a ser victoriosos. Lo dijo Dios en 1 Corintios 15:57, solo Cristo da la victoria. Más nada, más nada. Yo puedo conocerme todo lo que ustedes quieran, pero si no está Cristo en eso, ni hablar, porque no se va a dar ninguna victoria en las cosas que tenemos que ganar en una batalla difícil. Disculpen que me están llamando y estoy en Zoom. Entonces, disculpen la interrupción. Entonces, uno tiene que entender que en mi corazón debe estar marcada la presencia de Cristo primero. Yo no puedo tener estrategia divina, yo no puedo aprender las armas espirituales, yo no puedo aprender disciplina, yo no puedo cambiar mi forma de ser, lo que Dios va a utilizar, si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si no lo tengo firme. ¿Y qué es lo que nos va a dar firmeza? Como lo vimos en el tema anterior, es cómo me manejo yo en las cosas de Dios delante de unos y de otros. Soy sincera, soy honesta, soy realmente congruente con lo que aprendo y con lo que transmito a otros, o tengo diferentes escenarios donde me porto mejor aquí, mejor allá, mejor en otro lado, pero quiero que Dios me haga ganar una batalla difícil. Entonces, ¿qué sucede ahí con Josué? Una preciosa enseñanza la que Dios me permitió aprender. 1, Josué era un hombre que Dios escogió como el líder después de Moisés.
sea, que tenía la capacidad de tener la confianza de Dios, porque Josué creía en el Señor plenamente. No quiero que me contesten, pero solo quiero lanzarlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo está tu creer y tu confianza en Jesús? ¿Es de historietas, de libros, o está grabado en tu corazón? Entonces, Josué, fíjense que Josué recibió a Dios en esos 2 versículos que acabamos de leer. Porque él le pregunta, él no lo pudo identificar al principio, y le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres enemigo nuestro? Así pasa en las batallas difíciles. Los lobos se visten de oveja. Entonces hay que preguntarle al Señor, ¿viene de ti o no viene de ti? Por eso es que hay que probar si los espíritus vienen de Dios o no, como dice Primera de Juan 4:1, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y al disfrazarse como ángel de luz, pueden venir consejos completamente equivocados que por la falta de conocimiento en el Señor no me van a permitir avanzar en esa batalla difícil que yo quiero ganar por medio de Jesucristo. Entonces él le pregunta y él le contesta rotundamente no. Cuando Josué vio que le contestó no, se dio cuenta que era algo que venía del cielo. Venía del cielo, porque no era ni de ellos ni de los enemigos. Y por eso el Señor, eso en la palabra de Dios, una vez aprendí del pastor Rudy Gracia, que es el pastor que estoy oyendo en los últimos tiempos, que eso es una teofonía, porque Dios se le presentó a Josué en persona. Entonces, ¿qué iba a hacer ese poder de Dios manifestado en Josué en ese momento? Darle la estrategia divina para ganar la batalla en Jericó. Que muchas veces ese punto se obvia porque en alguna manera leemos solo lo que oímos a otros en vez de escudriñar lo que Dios dice en la palabra. Entonces, ese hombre, hay que tener 2 puntos claves en este pasaje. 1, Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y además le dijo, ¿cómo entendió él que era Dios? Porque a los ángeles no se les adora. Los ángeles, dice Hebreos, en el capítulo 1 o 2, uno de esos 2, que los ángeles son inferiores a Cristo. Entonces, si son inferiores a Cristo, él ya sabía que era una presencia de Dios para su vida. Por eso se postró, lo adoró, y esa persona que conversaba con él le dijo, quítate las sandalias, porque este piso que estás tocando, esta tierra que estás tocando es santa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ya lo estaba anticipando a que él iba a ganar esa batalla.
Y adicional a eso, Moisés también con la salsa ardiente tuvo que quitarse los pies delante de la presencia de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué hace el conocimiento de Dios a través de Jesús? Enseñarnos a quién debemos oír, quién nos va a aportar bendiciones a nuestro conocimiento, quién va a permitir que yo pueda avanzar en esa difícil situación que se presenta para ser victoriosa, para poder avanzar. Y sí se puede, pero ¿qué es lo que hay que hacer desde un principio? Aprender las armas espirituales. Dice el Señor en su palabra, mis armas no son carnales, son poderosas en Cristo. Entonces yo tengo que aprender a buscar que esa bendición llegue a mi vida con una estrategia divina. La recibió Gedeón, la recibió Débora. Y hay muchos otros que también la recibieron cuando estaban en batallas, el pueblo de Israel, y que no tuvieron ni siquiera que levantar una espada, sino automáticamente la estrategia divina de Dios permitió que salieran de esa dificultad que tenían, o esa batalla espiritual que estaba en ese momento, o batallas humanas, porque muchas veces se presentan batallas tanto espirituales como humanas. Pero ¿qué significa? La inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, lo que dice Isaías 11:2, me va a dar la llave para yo aprender a manejarme con las armas espirituales de Dios. ¿Qué forma tengo que usar para eso? La palabra es clara cuando hay batallas que fueron por conocimiento, por sabiduría, por inteligencia. Entonces solo uno tiene que escudriñar la palabra para que el Señor revele lo que tiene que revelar. Ahora me gustaría que siguieran leyendo ahora Josué 6 del 1 al 5. Josué 6 del 1 al 5. La toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Josué 6, 1 al 5, nueva versión internacional. La conquista de Jericó.
Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén. Un bonito pasaje porque cuando Dios se le presenta a Josué, en ese momento, de acuerdo a la explicación de la palabra en ese lugar, él tenía que darle la llave a Josué como líder para que cuando ocurriera lo de Dios, él estuviera confiado en Cristo, en el Señor, en el Dios Todopoderoso, porque son uno solo. Entonces, él necesitaba recibir la dirección como la recibió Moisés cuando salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, en ese momento en que él empieza, le dan varias instrucciones, pero una de las instrucciones que le da, como dice la palabra que leímos hace poco hacia atrás, estar quietos. El Señor le dijo: guarden silencio, que solo se oiga que lo que Dios ha dispuesto. No se movía ni la hoja de un árbol en ese momento. Todo en silencio, solo los 7 sacerdotes con el arca el arca de Dios podían hacer lo que correspondía en cada día. ¿Saben? Una de las cosas impresionantes de esta estrategia divina de parte de Dios, yo siempre había creído que las murallas se habían caído y los escombros habían quedado ahí. ¿Saben lo maravilloso de la estrategia divina que Dios le dio a Josué en ese momento? 3 de los muros desaparecieron. Se desaparecieron. Se lo tragó la tierra. Se los lleva. Desaparecieron 3 muros de Jericó. ¿Y saben cuál fue el único muro que quedó en pie? Donde estaba Rahabat, que Dios le había prometido que ella y su familia iban a ser salvos. Ese muro permaneció en Jericó. Entonces, miren la bendición tan grande que es comprender que si yo quiero una respuesta de Dios, yo necesito aprender lo que Él me quiere enseñar. Lograr lo que Él me quiere decir. Y miren, no es el tiempo de Dios para que yo pueda contar en este momento
lo que el Señor está haciendo en mi vida. Pero lo que sí les quiero decir es que está abriendo unas puertas que yo jamás pensé que iban a poder llegar. Y todo es por estrategia divina. Cada paso que Él me muestra en esa situación, puedo ver la grandeza y el poder del Señor, cómo se manifiesta con autoridad para darme cuenta que tengo que temer a Dios completamente en mi vida, porque Él es real, Él es auténtico, Él hace juicio, justicia, pero mantiene a salvo a sus hijos. Tú quieres conquistar ese territorio difícil por el que estás pasando. Pídele a Jesús que te dé una estrategia divina. Pero para poder tener una estrategia divina necesitas ser transformada por Él. Necesitas armas espirituales. Necesitas disciplina. Conocer el territorio donde te vas a meter. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Provocó que Moisés le dijera a Caleb y a Josué, vayan a ver ese territorio. No solamente ellos dos, eran 12 espías que mandaron para reconocer el territorio, para que cuando la gloria de Dios se manifestara, ellos recordaran lo que ellos repitieron cuando entraron en la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en el nombre de Jesús para que una batalla difícil se gane con Jesús? Primero, tener a Jesús. Después, pedirle a Jesús que derrame de su Espíritu Santo en conocimiento, en sabiduría, inteligencia, consejo, para que yo pueda lograr avanzar en victoria, no solo para mí, sino para todo aquello que el Señor permita que se dé. Por eso la palabra dice bien claro, se pide mal. ¿Por qué se pide mal? Porque no se conoce al Dios que da la bendición. Solo buscan el resultado de añadiduras. No buscan permanecer con Cristo y que Él esté en la vida de uno como algo importante para mantenerlo siempre. Miren, yo no, pero Dios me lo pone y tengo que decirlo en el nombre de Jesús. Yo he pasado muchas batallas difíciles en los 2 últimos años y medio, pero de todas me ha sacado Dios. ¿Por qué me ha sacado? Porque yo he sido obediente y no estoy distraída de aquello que me impide ver su gloria en todo momento. Y eso me ha permitido ver en la naturaleza de Dios cuando se acercan
situaciones para querer lastimar, para querer dañar. ¿Es exclusivo mío? No, no es exclusivo mío. Todo depende de la manera como yo crea que Jesús es el aroma de conocimiento que yo necesito. Que lo que dice Dios Padre de que Jesús es el único camino a la victoria, yo lo pueda entender. Y que cuando yo salí de esclavitud de Egipto, que ya se los expliqué anteriormente, ¿qué es la esclavitud de Egipto? Fijar mis ojos en aquello que me distrae. No es que Dios no quiere darte cosas buenas, pero te las tienes que ganar. Y mientras hayan batallas difíciles, no se ha ganado la batalla. No se ha logrado ganar el respeto de Dios para que te dé estrategias divinas, para que podamos en el nombre de Jesús lograr. No, y quiero decirles algo, no todos van a lograr estrategias divinas. Por eso existen los consejeros, por eso existen pastores, por eso existen apóstoles, por eso existen obispos, sacerdotes, porque Dios pondrá en la boca del que Él quiera la respuesta para la persona si lo está lista para recibirlo. Si permite que eso pueda llegar a su vida. De lo contrario, no va a llegar. No va a llegar porque una de las cosas que uno debe entender es que existe el bien y el mal. Existe el bien y el mal. Siempre uno tiene adversarios, rivales, que son poderosos. Y muchas veces el retraso de una batalla ganada es querer ir en la carne contra esa persona con la que tienes una diferencia y no pensar que hay unos que te rodean que son más pequeñitos, como la viña. Hay una cita bíblica que habla de la viña, donde ya la voy a buscar y se las voy a dar para que uno entienda. Si yo tengo una batalla difícil, yo puedo tener enemigos ocultos. Y esos enemigos ocultos no los voy a percibir si primero no trabajo con aquellos que los enemigos ocultos enviaron a batallar contra mí, a querer dañarme. Pero como yo estoy en la carne y no estoy buscando, aquí no es que quién es, aquí no es nada de santo, nada de eso es lo que estoy explicándoles en el día de hoy, sino dándoles llaves para que entiendan que sin Cristo no somos nada, pero no es el Cristo que tú quieres poner a tu manera. Es el Cristo que se le apareció a Josué y provocó que se postrara en la tierra y adorara la magnificencia que tiene Dios en ese momento. Que pudiera entender que Dios se manifestó visiblemente ante sus ojos. Entonces, ¿qué hay
que reflexionar con este tema en el día de hoy. Primero, no debe haber más quejas de por qué no se cumplen mis batallas difíciles. Ya no debe haber más quejas, porque las quejas van a venir por mi falta de conocimiento en Cristo. Porque quiero todo fácil, porque lo quiero todo imitado o repetido de otro. No quiero entrar en mi misma situación personal con Cristo. No quiero tener una comunión con Cristo. Quiero una comunión con aquel que me puede dar un milagro para yo poder avanzar y no tener que dedicarme tanto a las cosas de Dios. Eso es lo que piensa el ser humano hoy. Eso es lo que piensa, pero Jesús conoce los corazones de la gente. Mira, por apariencias uno puede ser engañado, pero a Cristo no se le puede engañar, porque Él conoce el corazón de cada persona. Y yo, una de las cosas que aprendí hace mucho tiempo es que si Él no está, no hay nada. Si Él no permanece, no hay nada. Si no busco más de Él, no hay nada. Si no pretendo entender que me falta conocimiento de Jesús, no hay nada. Aquí no es, la gente malinterpreta muchas veces lo que Dios significa para el hombre. Hemos perdido esa bendición de poder recibir lo sobrenatural de Dios a través de experiencias divinas de otras personas que lo han experimentado. Conexiones divinas, le diría yo en este momento, como en algún momento creo que lo dijo esta Cecilia en una de sus oraciones hace muchos años, hace años atrás. Entonces, esas conexiones divinas se necesitan buscar, se necesitan encontrar. ¿Qué tiempo? Mire que Josué tuvo que esperar 40 años para poder entrar nuevamente a Jericó. El tiempo lo pone Dios. Y va a depender de la forma en que yo me ubique. Si me equivoqué, reconózcanlo. Si lo puedo hacer mejor, Señor, enséñame. Dame conocimiento. Dame entendimiento para lograr salir a flote y poder entender que, que no somos nada sin Dios. Yo le puse más citas bíblicas a María Luisa y a Débora, pero el Señor lo lleva a uno como Él quiere, ¿verdad? Entonces, vamos, María Luisa, a que leas todas las citas que te di. Quiero darles las gracias por haber aceptado la invitación de hoy de unirse, y estoy convencida que la actitud de todos ustedes va a cambiar a partir de hoy. Los regalos se ganan. Y la única forma de regalarlos, yo quisiera, María Luisa y Débora, que leyeran de nuevo Primera de Corintios 15, 57 y Segunda de Corintios 2, 14. Lentamente en las dos versiones, y vamos a cerrar esta enseñanza en el día de hoy con los versículos que les acabo de decir a María Luisa y a Débora que repitan. María Luisa, hay
Tu micrófono está molestando, María Luisa. Ya. Primera de Corintios 15:57. Reina Valera 1960. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién te da la victoria el Señor, María Luisa? ¿Ah? Jesucristo. Bueno, que no se nos olvide, ¿verdad? Y entonces la otra. Nueva otra. versión internacional. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Entonces, ¿qué hay que preguntar? ¿Tú leíste la segunda, María Luisa? No, Gloricel. No, segunda de Corintios 2:14 en Reina Valera. Triunfantes en Cristo. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren lo que dice, y por medio de nosotros significa que si yo conozco a Jesús, si Dios me está honrando, yo puedo llevar el olor del conocimiento de Dios a otras personas. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Que yo puedo expresar a otros porque Dios me lo ha permitido. Entonces, eso tienen que entenderlo ustedes, que cuando salga de sus bocas, en el nombre de Jesús, algo de parte de Él, que ustedes lo crean, confíen en ese Dios que tiene para todos. Bendecida noche. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gloricel. Gracias a todos, cada uno de los que se dio cita. Y gracias a todos aquellos que van a volver a escuchar este tema. Bendito. Preguntas en este momento. Recuerden que todas las preguntas son buenas porque así todos aprendemos. Preguntas. Mire, yo quiero decirles algo. Yo estoy en medio de todas las batallas en que uno está, ¿no? Yo hace años ya, estoy en una batalla espiritual, guerra tremenda, personal. Es, como dice el título, una batalla difícil. Pero ¿qué pasa? Jesús está en mi corazón. Entonces Jesús es el que tiene la bandera de victoria. Y esos pequeños milagritos, esos regalitos que Gloricel ha mencionado, de poco a poco, en medio de esta batalla, el Señor me las ha ido mostrando, me las ha ido dando, y eso me ha dado esperanza, más fe, más fuerza, más conocimiento. Y ayer me ocurrió algo en medio de esta batalla profesional. De ya para allá se nos pidió ir a una reunión. Para que el vecino calle ese perro. Dale. Sí, que nos llamaron a una reunión porque a partir de hoy empieza la vacunación de las Américas. Entonces, eso se dio de ya para allá una reunión ayer y, digamos, dice una potestad, el jefe
de el jefe negativo de esta gran batalla espiritual a nivel nacional estaba en esa reunión. Ya habían muchas personas allí y yo entré. No lo vi de frente, pero el Señor me permitió verlo. Cuando yo entré, él cambió de color. Él cambió de color y se quedó callado. Después de que yo entré, ya él no volvió a abrir la boca. Nosotros a nivel nacional nos estamos en este momento preparando para unas elecciones a nivel nacional y elegir una nueva junta directiva. ¿Qué sucede? Estos emisarios, podríamos decir, que el Señor permite, porque Él es el Señor Jesús el que permite todo, todo, todo. Me llamó para decirme cosas que me hicieron recapacitar y todos estos días yo se las he estado poniendo al Señor y le estoy preguntando al Señor, ¿viene de Dios esto? En esta enseñanza, en esta entrega, el Señor me ha respondido, me ha confirmado lo que mi corazón ya estaba sintiendo, que aunque parezca muy sabias las palabras, muy bonito y muy fundamental lo que esa persona me dijo, es falso. Es falso. Y la dirección que yo tengo que seguir es lo que el Señor me está poniendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo he pedido consejería, porque yo no me sé de repente manejar en ciertas situaciones, pero yo he pedido consejería a alguien que sabe más que yo espiritualmente. Entonces se llena mi corazón de gozo en este momento en ver que en medio de estas batallas difíciles que nosotros libramos, el Señor Jesús tiene el control. El Señor Jesús nos lleva de su mano. El Señor Jesús nos va marcando los lugares por donde tenemos que ir. Que en medio de los enemigos nosotros tenemos que aprender a movernos. En medio de las serpientes tenemos que aprender a movernos. Y yo estoy convencida en este momento en que el Señor tiene el control, que esta espera, porque no sabemos el tiempo de Dios, porque el Señor quiere que yo me prepare más, que yo me meta más, que yo pida más inteligencia, más sabiduría, más consejo, pero que yo intimide más con Él, porque la victoria que Él va a dar es contundente, así como esos muros fueron tragados por la tierra, que era la limitación a la libertad del pueblo. Así como el Señor lo hizo, lo va a hacer otra vez, pero depende de mí, depende de cada uno de nosotros, cómo nosotros nos movemos con las estrategias divinas, no con las carnales, no con las de sabiduría humana, sino con esas armas poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. A mí me falta mucho, pero hoy, yo de parte del Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, yo estoy recibiendo en medio de esta difícil batalla una dirección, una dirección. María Luisa, en el nombre de Jesús te quiero decir algo. Cuando uno tiene enemigos vistos, porque en el caso tuyo son enemigos vistos, uno tiene que pedirle al Señor sabiduría, pero más que nada, temor a Jehová, temor a Dios, porque he aprendido en mi vida a través de todo lo que el Señor me ha ido revelando, que no hay enemigo pequeño. Y hay una cosa que yo siempre recuerdo de las enseñanzas que Dios me ha permitido,
todos somos creación de Dios. No quiero decir que todos somos hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Creación de Dios significa que Dios permitió que viniéramos al mundo. Entonces, como Dios permite en la creación que Él exista, o la persona exista y tú existas, hay un juicio y una justicia de Dios que se tiene que dar. Cuando uno tiene personas que buscan limitar nuestro deseo de servirle al Señor en las áreas que uno ha recibido que tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Eso provoca enojo, ira en los que en alguna manera confrontan contigo. Que nadie conozca tus pensamientos, es mi consejo. Que no busques en lo intelectual humano tuyo encontrar la respuesta que solo Dios te puede dar. Por eso ha demorado esa respuesta. Porque tú actúas en la carne, buscando que en la carne Él te responda, porque ya tú tienes preconcebido la manera como la quieres solucionar. Tú tienes que ponerla en el trono de la gracia que es Jesucristo y pedirle que lo resuelva como Él lo ha preparado. Y vas a ver que enseguida se van a ir rompiendo los lazos, las ligaduras que por tantos años se metieron entre esa persona y tú. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú entraste, él se cayó. O la persona se cayó, porque no sé si es, no me interesa si es hombre o mujer, se cayó. ¿Qué significa? Que esa persona sabe que tú contiendes contra él. Porque muchas veces uno cree que uno tiene gente que se alinea con tu pensamiento o con tu forma de actuar, y eso no es verdad. Porque la gente se va a ir con el que más le favorece. Y al final, si no usas bien tu inteligencia de Dios, no vas a lograr la victoria como está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque tú, sí, escuchas lo que el Señor pone, pero ya tú le vas agregando el saborcito de María Luisa, el toquecito de María Luisa, la forma como yo quiero que se resuelva. Y Dios no está para perder el tiempo con nosotros, queriendo que nosotros le expliquemos a Él lo que yo tengo que explicarle. Josué en ningún momento se puso él solo le preguntó eso y automáticamente él entendió por el conocimiento de la palabra que era Dios mismo el que estaba delante de él. Entonces, esa es la forma como tú tienes que corregir la situación para que todo se dé en el Señor. Si hay amargura en el corazón, si hay falta de perdón en el corazón, si hay rabia, si hay enojo, Dios no va a entrar ahí en tu corazón a hacer nada, María Luisa. Porque el Señor no es un Dios que le gusta que el ser humano tenga más, creerse más que otros. Hay que entender, y eso te lo digo en el nombre de Jesús, que ya Dios tiene dispuesto cómo resolverlo. Pregúntale, no le digas cómo, pregúntale. Si Él necesita enviarte a una persona como se la mandó a Josué, si Él necesita darte un consejo a través de una prédica, de una enseñanza, Él te lo va a poner.
pero deja que Dios sea Dios. No quieras, y yo siempre se lo digo, tú quieres ser Dios y Dios solamente es Él. Nosotros no tenemos potestad de cambiar nada. El único que transforma es Cristo, porque se lo ganó. Se lo ganó. Entonces tú tienes que manejarte con bandera de tonta. En vez de estar hablando lo que otros le llevan en chisme a esa persona, en murmuración a esa persona. Y vas a ver en el nombre de Jesús que pronto se resolverá a favor de su hija María Luisa. Eso es lo que yo te aconsejaría en el nombre de Jesús, y yo estoy segura que muchos han recibido la bendición de este consejo que yo te he dado. Gracias, Gloricel. Amén. Amén, amén. Mire que algo sí me sucedió, fue que antes, cuando yo miraba a esa persona o coincidíamos en el mismo lugar, me inquietaba hasta que mi corazón se aceleraba porque sí estaba disgustada. Porque era un gigante, por eso se inquietaba tu corazón, porque era un gigante que no habías vencido, por eso Pero mira, por eso ayer, tenías eso. Y ayer sucedió algo que yo dije, de repente yo dije, wow, mi corazón no se aceleró. Yo estoy tranquila. Gracias, Señor. Gracias porque algo has hecho en mí. Amén, así es. En mí. Eso me llamó la atención porque no se aceleró mi corazón. Entonces, ok, muchas gracias por esta consejería. A ver, Amén. Gloricel, bueno, yo tengo varias preguntas, pero creo que no nos va a dar tiempo. Quizás te las No, dale todas las que tengas porque Bueno. vale la pena hacerlo. Dale. Mira, tú nos hablaste, bueno, tengo varias preguntas. Tú nos dijiste, las batallas difíciles no se han ganado, tenemos batallas difíciles porque no se han ganado el respeto de Dios. Nos dijiste Así es, así es. Entonces, quiere decir, Dale. Quiere decir, en la vida yo creo que tenemos, a lo largo de la vida, yo creo que los cristianos tenemos varias batallas difíciles. Vamos conquistando una con Jesús, puede que se levante otra y después se levanta otra y qué sé yo. Quiere decir, o entendería yo, que cuando yo gano una batalla difícil con Jesús, he logrado su respeto. Así es, así es. Y cuando viene otra batalla difícil, porque ha cambiado tu actitud, ha cambiado tu forma de manejarte. Mira, el respeto muchas veces en el nombre de Jesús, y tienes que, no sé por qué te lo digo, Maribel, pero te lo tengo que decir. ¿Tú crees que la batalla difícil se resolvió por Dios? Yo no lo sé. Tienes que meditar si esa batalla se ganó por el Señor o porque tú interviniste humanamente. Porque todos deben reconocer al Señor en cada paso que des en esa batalla que se ganó. Muchas veces nos engañamos creyendo que las batallas que tenemos difíciles que se han ganado, no, es la intervención muchas veces del hombre. Pero que las batallas difíciles se pueden ganar por la intervención del hombre. Así mismo es, se puede ganar porque tú conoces, por ejemplo, a fulanito de tal, a fulanita de tal,
tienes una persona conocida en tal lugar que te puede abrir el camino. Esas son situaciones que se pueden resolver, pero ahí no está Dios, porque Él no te dio eso. Él no te dio la dirección de preguntar nada ni hacerlo a tu manera. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuándo nos ganamos el respeto? Cuando me mantengo quieta, guardo silencio, conociéndolo más y dejando que Él se manifieste en esa situación como Él quiere. Quizás tú crees que ganaste la batalla porque se resolvió, pero quizás no se resolvió, sino de una forma como Dios no la quería, y tarde o temprano eso te va a rebotar en la vida. Yo no sé lo que la batalla esa difícil que ganaste, pero medita. Pero no lo estoy diciendo por una situación específica en mi vida en este momento. No Perfecto. hice la consulta porque yo tengo una batalla difícil en este momento y que haya sido resuelta. Pongamos de ejemplo una batalla mía, mi casa. Que hace unos años casi pierdo mi casa. Y el Señor, para mí, fue intervención del Señor. Así es, eso fue intervención divina. Así es. A pesar que me tomó mucho tiempo, pero para mí esa fue una intervención de parte del Señor. Porque te pusiste 24/7 a buscarlo, a aprender de Él, a buscar la manera en que Él rompiera todos los nudos o lazos que habían en esa situación. No sé si tu batalla difícil en este momento la estás manejando 24/7 o ya la has soltado un poco más suavemente, o no tienes dirección clara de cómo manejarla, cómo pedirla, cómo direccionarla, cómo buscar que se dé. Todo eso es importante hacerlo, el camino que Dios decide. Y hay palabra de Dios en la Biblia que te dice cómo enderezar los pasos hacia el camino que Él quiere en una batalla difícil. Todo eso tenemos que preguntarnos nosotros para que se abra el camino fluidamente. Por eso dice la palabra sabiamente, que cuando uno logra entender eso que te estoy diciendo en este momento, todo lo que tú ates en los cielos y en la tierra quedará atado, porque lo hiciste conforme al Señor. Todo lo que se soltó, todas las ligaduras que se soltaron, todo aquello que te tenía atada, se soltó de la mano de Dios. Vas a poder entonces pedirle al Señor que abra puertas y cierre puertas, porque va a estar en tu vida la honra al Señor, el temor a Dios, y en todo momento Él será el que primero haga todo. Eso es lo que significa el respeto a Dios. Que yo pueda entender que me gané esa batalla difícil porque me dejé guiar por Él, porque Él dice, Él va delante de mí. Amén. Yo no voy delante de Él, Él va delante de mí y me marca el camino. Con tu casa, claramente se dio uno cuenta de que solo la intervención divina, la estrategia divina fue la que lo hizo, porque te apareció una persona de repente que te ayudó. De repente esa persona te abrió el camino y confió en ti. Y confió en ti porque Dios lo permitió. Amén.
Entonces, esa es la forma de actuarlo. Entonces, las que no se han ganado es porque hay algo que está en tus propias fuerzas. No tienes clara la dirección de Dios. Y eso hay que, con la ayuda del Señor, corregirlo. Con conocimiento, con sabiduría, con temor de Dios, con la palabra de Dios, con la inteligencia, pero en el tiempo de Dios. Amén, amén. Ok, lo tengo claro. Tú nos hablaste de teofanía. Ajá. Correcto. Teofanía es Teofanía. cuando el Señor se aparece A una persona, correcto. a una Teofanía. persona. Y Ajá. cuando el Señor se aparece a una, es solo el Señor Jesús, porque en la Biblia habla que el ángel No, el ángel de Jehová es Cristo, pero cristofanía es cuando es con Cristo. Aquí era teofanía porque era el Dios directamente también, pero en ese momento no tenía la presencia de Cristo en ese instante. ¿Me entendiste? Sí, ok, ya lo tengo claro. Y bueno, y ok, ¿cómo sabe un cristiano que llegó a la tierra prometida? Claramente porque todo lo que hagas prospera. Todo lo que hagas prospera, te lo vuelvo a repetir. Ya estás en el lugar que Dios dispuso para ti desde un principio. Y eso lo podemos buscar, búscalo tú, Débora, en número 6 del 22 en adelante. Es cuando ya tú estás dentro de la tribu de Dios. O sea, hay momentos en que el ser humano salió de la tribu de Dios, como Adán y Eva, ellos salieron de la tribu de Dios. Pero en algún momento de tu vida, tú entraste nuevamente a la tribu de Dios. Cuando te convertiste a Cristo, dale, léelo. Ya te voy a seguir respondiendo. Dale. Ajá, del 6 al 22 en adelante. En Reina Valera. Ok. Sí, dale. La bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es lo que es la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Yo no sé. Yo no la conozco, yo no te puedo decir cuál es porque eso es personal. Claro que sí. Pero aunque es personal, tú vas viendo que todo va fluyendo, que todo es bendición, que todo es armonía con el Señor. La gente te dice, pero ¿qué te ha sucedido? ¿Qué has logrado? Tu forma de actuar es diferente, tu olor es diferente, porque yo no sé, pero yo sí lo he vivido. Cuando yo salí de la tierra de Egipto, que era la tierra del pecado, el mundo en donde yo estaba, habían olores que en mi cuerpo se manifestaban, que eran olores que podían ser como de cloaca porque el agua no corría, como dice el Señor en su palabra, corrientes de agua viva que corren a lo largo del río. Entonces, habían situaciones en mi vida que me hacían entender. Es más, no sé si lo debería, hasta el excremento, la orina, todo era diferente. El humor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor en la medida? Por eso es que es el olor del conocimiento, porque en la medida en que yo fui logrando hacer que en mi corazón se diera lo que el Señor quería,
empecé a cambiar. Entonces eso te abre puertas, te da oportunidades nuevas. Entonces cuando eso sucede, ya estás en tu tierra prometida. Porque ya fluye la leche y la miel, como dice la palabra de Dios. Pero vuelvo y te digo, solo Cristo sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, Y el- cada batalla es una conquista con Jesús. Así mismo es, así mismo es, Yo creo que porque nosotros- ganas un poco más hacia esa tierra prometida que Dios quiere darte. Eso es lo que acabo de percibir de parte de Dios, porque me ha puesto ese sentir de que cada batalla Así mismo es, en lo así que mismo es cada en nuestra conquista. manera de pensar, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar. O sea que Todo cada eso tiene que batalla cambiar. es La como actitud, la forma como te desenvuelves con la gente, la forma como tratas a la gente, todo eso va a hacer que se pueda mover mejor para ti la bendición de Dios. Si no se mueve así, un problema hay en esa situación. ¿Qué significa? Que hay venganza, revanchismo, persecución. Entonces, esa situación impide que el Señor siga fluyendo para ayudarte en esa batalla espiritual que tú tienes, esa situación que quieres resolver, porque realmente no te lo has ganado. Hablas de algo y por detrás haces con otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es con todos nosotros. Y esa es una situación, por eso le dije a María Luisa, perdón, María Luisa, no sigas hablando nada de esa persona. Mantén silencio. El Señor es el que hace juicio. Cuando yo necesito que Dios permita algo, yo le digo, Señor, haz juicio y justicia con ellos y conmigo. Yo no los pongo a ellos solamente. Yo le digo, y conmigo también. Porque cuando las dos mujeres se presentaron ante Salomón por el niño que había nacido, ahí las dos estaban en juicio, en justicia que tenía que venir de Dios. Ahí no fue, no, yo te mando juicio a ti, justicia. No, 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 no. Es para ti y para la persona que tú estás también haciendo. O sea, todos vamos y recibimos ida y vuelta, ida y vuelta. No puede ser en un solo sentido, porque entonces no estamos declarando realmente el respeto que tenemos a Dios. No hay respeto. Yo estoy ahora mismo, te lo digo de esta manera, me mandaron a bajar un poco el azúcar. Entonces, ayer mi esposo me dijo, ay, me quiero comer un helado, ¿quieres tú? Y lo primero que me vino a mi mente fue, Señor, yo no lo puedo hacer. Porque si yo me como un helado, estoy en este momento irrespetando el temor a Dios. Porque tú me has mandado a bajar el azúcar y yo me voy a comer un helado, significa que yo estoy irrespetando tu autoridad sobre mi vida y eso no es de Dios. Automáticamente en mi mente vino ese pensamiento y le dije, no, gracias, yo tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, eso te indica que mi mente ya está programada con la palabra de Dios para Dios. el chip. Está en el chip de Dios, entonces tú tienes que preguntarte si tú estás en el chip de Dios completamente o no. Porque muchas veces uno dice, no, que yo, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios esa situación? No es como uno dice. Dios siempre tiene la última respuesta. Y tiene la última respuesta tanto para uno como la persona contrincante. Por algo dice la palabra, se sentarán contigo a la mesa. Así es. Te van a respetar.
te van a reconocer. ¿Pero por qué? Porque yo respeté a Dios primero. De lo contrario, yo no tengo derecho a pedirle al Señor ningún juicio contra nadie. Por eso David decía, yo no puedo tocar a un ungido de Dios. Porque si yo lo toco, ya tú lo bendeciste en algún momento. La justicia y el juicio para él, tú lo tienes que hacer. Más nadie. Entonces, esos son cosas que uno tiene que recordar cuando el rencor es más importante que la misma bendición de ser sencillos, humildes delante de Dios para reconocer que todos nos podemos equivocar, pero Él nos levanta de acuerdo a la forma en que reaccionemos. Yo no digo nada malo en este momento, desde que Dios está en mi vida, no expreso nada contrario a lo que Dios siempre es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque yo no tengo el poder de lastimar a nadie que Dios ha tomado. El único que lo puede sacar en todo momento es Dios. Eso es lo que tienen que entender ustedes. Nada se puede hacer sin Dios. Aquí no es competencia. Usted no somos dioses. Recuerdo yo, en la palabra dice que Moisés era un Dios con D minúscula, porque podía hacer lo que Dios le permitía, pero lo que el Señor hacía era con D mayúscula, porque su presencia hace que todo sea de manifiesto en bendición continua para todos. Entonces, hay gente que no se está dando cuenta que Dios está viendo en cada segundo de nuestra vida la forma en que actuamos. Y eso retrasa que una batalla difícil se pueda ganar, porque yo no soy mejor que nadie. Todos somos pecadores. El único bueno es Dios. Y aquel que crea que es bueno y se compara a Dios, preocúpese. Porque aquí nadie es perfecto ni lo va a ser. Solo Dios tendrá la única respuesta al final. Y es lo que yo haya ganado en mi corazón para lograr ser de bendición, no solo para mis generaciones, sino para los que Dios ponga en mi vida. A muchos no coincidirán con muchas de las cosas que hoy se han dicho, pero Dios me las puso en mi corazón para decirlas. Eso queda al libre albedrío de cada persona. Y que el temor a Dios sea más grande que seguir hostigando o dañando a otras personas. Así es. A veces. Y eso Pero es lo importante. ya lo último, porque me tengo que ir, que estoy con un compromiso, pero ya lo último, lo prometo, es, tú nos dijiste, después que hablamos del temor a Dios plenamente en nuestra vida, que debíamos pedir estrategia divina. Así es. Nos hablaste de la transformación por Él, por el Señor Jesús, nos hablaste de las armas espirituales. Ajá. Y nos hablaste de la disciplina. Así es. ¿Qué significa? Ajá. La disciplina y la otra es la estrategia. Pero esa es la estrategia, pero la estrategia no es lo que le vamos a Pero pedir. la estrategia es para conocer cómo debo manejarme en una batalla. La estrategia divina me la va a dar el Señor, pero yo tengo que aprender a caminar con las estrategias de Cristo, no con las mías. Y las estrategias de Cristo dice, perdona 70 veces, 7. Ponle la mejilla al que te ofende. Hazle a otra persona
las otras cosas que Dios dice en este momento, solo me vinieron esas dos a la mente. Entonces, Ok. eso es lo que es estrategia, saber cómo Jesús quiere que se den las cosas. Y yo te diría, para mí, lo mejor para conocer el entendimiento de lo que Cristo quiere para cada ser humano es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Ok, El gracias. sermón en el monte. Eso te va a ayudar a entender lo que Ajá. Dios quiere con uno y con otros. Ok, excelente. Muchas gracias, Gloricel. Ok, Me tengo que retirar ahora porque tengo un compromiso. Así es sí, que tranquilo. fue de bendición. Si viene una segunda parte, sería maravilloso porque creo que todavía hay más material. Buenas tardes a todos y gracias, María Luisa, también. Buenas tardes, gracias. a todos. Bye. Bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nadie, Yo creo nadie. que con todas las preguntas que Maribel hizo, María Luisa, la gente está entendiendo que no es relajo. Exacto. Así es. Estar con Dios no es relajo, y perdonando, María Luisa, el bautismo es necesario para todo. Yo estoy bautizada de niña y bautizada en el Señor después de muchos años. Pero eso no te sirve de nada si no amas a Jesús. Es la forma como yo veo a Jesús. Así es. El ladrón de la cruz, yo creo que ni se bautizó y subió al cielo. Es Cristo. En el corazón. Es Cristo en el corazón, más nada. ¿Y cómo actúas tú con los demás? El que me defiende a mí se llama Cristo. El que me ayuda a mí es Cristo. El que me saca a mí de todo es Cristo. No hay más nadie. Loricel no puede sacar a nadie, hacerlo sola. Necesita a Cristo. Así es. Así es. Él es todo. Él lo es Él es todo. todo. Él es todo. Ese es tu micrófono, María Luisa. Sí. Es que está molestando. Y yo no sé. Yo no le escucho nada. Se escucha con interferencia. Sí, Sí. sí. Bueno, vamos a recordarles las citas bíblicas utilizadas para el tema del día de hoy, enseñanza espiritual, creer en medio de una batalla difícil en Jesús. Primera de Corintios 15:57, segunda de Corintios 2:14, Éxodo 14:14, Isaías 11:2, primera de Juan 4:1, Josué 5 del 13 al 15, Josué 6, 1 al 5, segunda de Crónicas 20, 15, primera de Samuel 17, 45 al 47, Jueces 20, 32, Josué 8, 3 al 25, Génesis 14, 14, Jueces 7, 16 al 23, Jueces 20, 29 al 43, segunda de Samuel 15, 32 al 34, segunda de Samuel 17, 1 al 14, Isaías 15, 1, Jeremías 6, 5, Deuteronomio 28, 1 al 14, Salmo 37, 7. Hay muchas que no se dieron, pero aprendan a leer la Biblia. Esa es la idea, que aprendan, y todo lo que se ha dado hoy tiene conexión con todas esas citas bíblicas. Así que intenten hacerlo, porque al final lo que se busca es que cada uno sea de bendición
Como dice Números 22, 6 del 22 en adelante. Esa bendición completamente continua. Miren, una de las cosas que uno siempre ve, el pueblo judío es bendecido completamente. Siempre está bendecido. Entonces, yo creo que eso tiene una connotación hermosa de parte de Dios, porque permite que uno entienda que en las cosas de Dios es importante que uno sepa cómo actúa, cómo uno se comporta. Uno no se ve en el espejo, yo se los he dicho. Uno no se ve en el espejo. En el espejo nos vemos nada más que cuando ponemos la cara de frente. Pero en nuestras acciones a diario, nadie se puede ver. Vuelvo y les digo, todos somos creación de Dios. Y otros somos hijos de Dios porque nos hemos ganado. Y eso no le terminé de decir a Maribel, pero ya vamos a cerrar, voy a hacer la oración. Pero nosotros nos integramos nuevamente a la tribu de Dios. Pero en la tribu de Dios tenemos que aprender a conducirnos para lograr que ese lugar donde yo estoy sea de bendición para mi vida. Y que yo entienda que lo mejor en mi vida viene de mi relación con el Señor. Eso es una realidad. No sé si hay alguien que tenga una petición que quiera que se haga dentro de la oración. ¿Ah? Por salud, por trabajo. Gloricel, vamos a pedir por la salud de Carlos. Ok. ¿Qué tiene? La hemoglobina todavía está un poco baja. Bueno, hay que dejar trabajar a Dios, pero vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Gracias. Recuerda, fe. Sí, es que él está aquí al lado mío y me dice, pide por mi salud. Ok. A ver, Saludos, Carlos. Salud. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. bendecidos. Hola, ¿cómo están? Viendo por usted. A ver, más nadie entonces, por trabajo, por salud. Más nada. Parece que más nada, Gloricel, estamos como Bueno, llenitos. Oiga, mire, ¿hace cuántos días? Nayo me dijo, mira mamá, por mi trabajo, y el Señor le respondió rapidito. En menos de 2 semanas ya estaba la respuesta. Así bueno, que bendito Dios. Vamos a pedir por esas situaciones que están, no, lo que Dios me ponga. En el nombre de Jesús, Padre, vengo en este momento, primero agradeciéndote por tu bondad y por tu gracia siempre para poder responder en tu nombre. En este momento, Padre, te queremos pedir para que esas batallas difíciles que tienen años y que no han podido ser restablecidas con tu bendición y con la gracia continua con que nos bendices cada día, sean abiertas las oportunidades para que se puedan dar respuestas en tu tiempo y como tú
has dispuesto en cada persona. Te quiero pedir, Señor, en este momento, por la salud de todos aquellos que formamos parte del grupo, de aquellos conocidos, familiares, sobre todo, te pedimos, Señor, para que sigas llevando en bendición la restauración y restablecimiento de la salud de Carlos, y que en medio de su proceso pueda conocerte mejor y pueda entender que como hijo tuyo necesita caminar bajo tu amparo y tu protección. Te pedimos que se abra la oportunidad de que la hemoglobina se estabilice rápidamente en el nombre de Jesús. También en este momento te quiero pedir, Señor, por aquellas respuestas, esas conquistas, esas estrategias divinas con las que puedes ayudar para que todo se mueva satisfactoriamente en nuestros hogares. Permite que tu mano poderosa pueda provocar vientos de bendición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y que a través de la conversión a Cristo podamos ver reflejada tu gloria en nuestras vidas. Señor, abre puertas para que el alimento, la bendición de salud, la bendición de trabajo, de relaciones que no están estables ni restauradas, se puedan reanudar con tu bondad y con tu manifestación de poder, y sobre todo que haya el respeto por ti en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, Dios me los bendiga. Quiero darles el tema para el próximo martes 25 de abril. El tema es enseñar a personas el impacto de Cristo para vivir. Y nos lo va a compartir nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Muchas gracias por su hermosa participación. Buenas noches, feliz fin de semana. Feliz